En el número 14, El extranjero, de Albert Camus, recomendado por 14 de las 20 listas analizadas. Fue publicado en 1942 en Francia. Obra enmarcada en la filosofía del absurdo, donde un franco-argentino deambula por Argel, sumido en una absoluta falta de empatía, con la que se mantiene inmutable ante la noticia de la muerte de su madre, y sin remordimientos tras cometer un asesinato. Relato en primera persona por el protagonista, máximo representante del absurdismo. Había leído este libro hace más de 20 años y el recuerdo que guardaba de él es que su lectura me había resultado muy significativa y que sin duda lo incluía en los libros de obligada lectura. Sin embargo, no era capaz de recordar el argumento, nada de lo que pasaba. Ahora que lo releo, comprendo por qué no recordaba el argumento, y es que lo que me llegó del libro no es lo que pasa, sino la personalidad de su protagonista. En esta novela existencialista, su protagonista, Mersol, nos cuenta su historia desde la perspectiva de su imposible destino, alcanzando el realismo absoluto. En la primera parte, llegas a sentir simpatía por él, incluso puedes llegar a desear para ti esa indiferencia y justificación pueril ante todo lo que ocurre y hacia lo que les rodea. Esa sensación de culpabilidad que le llevaba a justificarse o a pedir perdón por cuestiones ajenas a él, y el fijarse en aspectos simples de la vida, mientras le rodeaban cuestiones que podrían considerarse importantes. Esa simpatía que te inspira te lleva a empatizar con su causa, en la segunda parte, incluso a hacer tuya la sensación de estar ajeno a lo que ocurre, sintiéndose un espectador en una función donde realmente es el protagonista, llegando a ver que es algo que nos podría pasar en cualquier momento, por muy absurda que me resulte la historia. Y finalmente el anuncio de la sentencia de un modo tan rápido produce un alivio, porque todo ha terminado. Por muy perjudicial que haya sido la sentencia para Mersol, te sientes feliz por él, al fin y al cabo ya no tiene más nada por lo que preocuparse. Bueno, definitivamente este libro sí que lo incorporo a mi listado de 100 libros de obligada lectura. Resumen. Primera parte, el delito. Mersol, el protagonista, recibe con indiferencia la noticia del fallecimiento de su madre anciana. Ya en la residencia donde estaba su madre, rechaza el cuerpo de esta y sorprende al director del centro con su falta de emotividad. En el funeral, el único que acompaña a Mersol es un antiguo amigo de su madre, que sí que parece muy afectado, mientras que Mersol solo está preocupado por llegar de vuelta a Argel para descansar. En Argel se suceden los acontecimientos bajo la visión monótona del protagonista. Una sucesión mecánica de hechos, sin repercusión afectiva, con una relativización que permite una absoluta aceptación del destino. Una aceptación ciega, sin cuestionamientos, que sitúa a Mersol como un extraño, un extranjero en su tierra, entre aquellos que sí que le encuentran sentido a la vida y que sí atienden a principios y moralidad. Marie Cardona, una compañera de trabajo, se muestra sorprendida al ver su indiferencia ante la muerte de su madre. Raymond, su vecino, le cuenta cómo pegó a su amante y le pide ayuda para que vuelva con él. Más adelante tiene que ayudarlo nuevamente defendiéndolo ante la policía cuando vienen a detenerlo por volver a pegar a su amante. La implicación con este vecino llega a llevarle a asesinar al hermano del amante de Raymond cuando éste había herido a Raymond. Segunda parte. La sentencia de muerte. En esta segunda parte se desarrolla el juicio con el mismo automatismo e indiferencia con la que se habían relatado los hechos, que terminaron en asesinato. Y es precisamente esa falta de emociones del protagonista lo que motiva la sentencia por parte del juez y la condena a muerte. Aunque Mersol, llegados a este punto, siente un deseo por cambiar su destino, finalmente se entrega a él y acepta la muerte.
El autor. Albert Camus fue un novelista, ensayista, periodista y filósofo de nacionalidad franco-argelina, que nació en Mondovi, Argelia, en 1912, en el seno de una familia humilde, y quedó huérfano de padre durante la Primera Guerra Mundial. Empezó a escribir desde muy joven y se empezó a formar en filosofía en la Universidad de Argel, estudios que se vio obligado a abandonar al enfermar de tuberculosis. A partir de ahí, formó una compañía de teatro de aficionados que representaban obras clásicas. También trabajó como periodista mientras realizaba muchos viajes. En 1939 publicó Bodas, conjunto de artículos con reflexiones inspiradas en sus viajes. Con 28 años, en 1940, trasladó su residencia a París, donde comenzó a trabajar como redactor en Paris Soir. Publicó en 1942 El extranjero, obra por la que comenzó a ser conocido. Ese mismo año también publicó el ensayo El mito de Sísifo. Durante la Segunda Guerra Mundial militó en la Resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat. Tras la guerra publicó 2 obras de teatro, El malentendido y Calígula, siguiendo en su misma línea de pensamiento existencialista. Los conflictos bélicos le inspiraron para escribir Cartas a un amigo alemán. Posteriormente se objetiva un giro en su línea de pensamiento mediante su novela La peste, en 1947, en la que la solidaridad y la capacidad de resistencia humana frente a la tragedia de vivir se impone a la noción del absurdo. En el ensayo Hombre en rebeldía, en 1951, y en relatos breves como La caída y El exilio y El reino, orientó su moral de la rebeldía hacia un ideal que salvara los más altos valores morales y espirituales, cuya necesidad le parece tanto más evidente cuanto mayor es su convicción del absurdo del mundo. Aunque compartía la visión existencialista del mundo con Sartre, la relación entre ambos fue muy polémica. En 1957 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y tan solo 3 años después, en 1960, falleció a los 48 años en un accidente de tráfico en Villeblérin, Francia. A título póstumo se publicaron en 1963, con el título de Cuadernos, sus notas de diario escritas entre 1935 y 1942.